Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Martín Chaín, psicólogo deportivo. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es la selección y bueno, la psicología deportiva en general. Martín, contanos un poco, ¿cómo ves este mundial? ¿Cómo ves a la selección? Bueno, la veo como lo ve cualquier hincha fanático, la veo muy bien, la veo que va levantando cada vez más el nivel de juego, que saca un plus donde no lo hay o donde parece que no lo hay. Y bueno, con expectativa por el domingo. Muy bien. ¿Qué opinas sobre, bueno, esto que se está comentando de que ya los jugadores al tener un campeonato ganado, el Mundial de 2022, tienen como una mochila, tienen como otra carga? O sea, ¿cómo se sentirán ellos o qué consejos se les puede dar para que no estén tan presionados? No sé qué pasará en la cabeza de los jugadores, pero sí en general el deportista una vez que gana siente como esa presión de sostener. Es conocido en el mundo del deporte que es más fácil llegar que mantenerse, ¿no? Por toda esta presión añadida de defender el título, toda la exposición, la presión del resto, que siempre quieren bajar al campeón, que siempre estudian al campeón. Entonces creo que para trabajar sobre esto, Scaloni lo hace muy bien. Todo el tiempo invitando al juego, olvidándose el resultado, normalizando que si vamos a perder, perdamos, pero jugando. Entonces le quita un poco ese peso añadido al resultado, me parece. Y bueno, o sea, se los ve como motivados a los jugadores. ¿Qué herramientas desde la psicología se puede hacer para seguir motivándolos, digamos, mismo a los jugadores que están en la cancha o a los que están por entrar, a los suplentes? Bueno, antes, atrás de cámara, hablábamos un poco del tema del colo barco, cómo hacer para motivar a un jugador que no estaba entrando, ¿no? Y creo que ahí se ve la mano del técnico en poder todo el tiempo transmitirle a esos jugadores que tienen un rol importante, aunque no entren, Ujú. y cómo reforzar esto de la comunicación todo el tiempo en las concentraciones hace que el jugador que no participa, que el jugador aparte se alimenta de participar y de jugar, pueda sostenerse esperando hasta el momento indicado. A mí me da la sensación de que Scaloni todo el tiempo remarca esto, hablando de los que entran, de los que no entran, es como muy claro en ese sentido, dice, todos cumplen un rol y el que entra entrará porque le toca en ese momento abarcar una función puntual. Pero no es que entren porque no tiene calidad o no va a Sí, entrar. uno no es mejor que el otro. Exacto. Él lo que transmite es que depende de la circunstancia del juego, lo que va a hacer que entre uno o el otro no. Y para mantener la motivación, es muy amplio el espectro de la motivación, pero yo creo que Scaloni invita todo el tiempo al juego. Hay dos tipos de motivación muy grandes. La Ujú. motivación que viene de adentro, que tiene que ver con un deseo y que está muy ligada al disfrute y a un deseo más infantil, ¿no? Un Ujú. deseo de juego, de jugar y competir. Y está la motivación que viene de afuera, que es ganar un premio, ganar el trofeo, ganar el mundial, ganar los partidos. Creo que Scaloni todo el tiempo lo que trabaja, o uno podría leerlo desde mi perspectiva así, es reforzar esa motivación interna, ¿no? Que no depende de un resultado. Es más, todo lo contrario. Él todo el tiempo dice, olvídense del resultado, jueguen con todo lo que tienen. Entonces Ujú. creo que invitar al juego, a la competencia deportiva, es lo que más mantiene motivados a estos chicos. Y ni hablar, obviamente, también son todos ganadores, todos quieren ganar, ¿no? La motivación externa está, sin duda, Ujú. pero me parece que el rol del líder, invitando al juego todo el tiempo, él lo que está haciendo es favorece esa motivación interna tan fuerte que es el deseo de cualquier persona. Se han escuchado muchos malos comentarios hacia los jugadores y bueno, más que nada de la parte de las redes sociales. ¿Qué herramientas puede tener el equipo para evitar que los jugadores se sientan mal por estos comentarios? Esa es una pregunta muy interesante. Em, Todos los deportes de élite y sobre todo los profesionales tienen esto que llamamos el efecto de audiencia, Ujú. ¿no? O sea, vos competís en una cancha, hay 40.000 espectadores, pero después atrás de la pantalla hay un país entero, hay 5 países enteros, hay 3 continentes están mirando el mismo partido. Entonces, este efecto de audiencia suele generar mucho peso en los deportistas y a veces, lamentablemente, también se desliza hacia la problemática de salud mental. Ujú. Entonces, hay todo un trabajo previo ahí para lograr que el deportista de alguna manera pueda separarse de la mirada esa ajena que está puesta o en la grada o en el palco o mismo en las redes sociales, en el hate, pueda separarse de ahí, que
esa mirada es un revés de la mirada propia que presta atención a esos comentarios. Entonces el trabajo previo siempre se orienta a poder correrse un poquito de esa mirada, aflojar algo de esa mirada que siempre está tan presente en deportes donde, como te digo, está el efecto de audiencia, tenés muchas miradas encima, y generar un espacio de intimidad, ¿no? Que el deportista pueda entender que por un lado es la figura pública, pero por el otro es la persona, que pueda separar una de otra, que no se coma el personaje, como se dice mal y pronto, Sí. porque si uno se come el personaje también le afectan mucho las críticas de un X. Entonces, separar esta persona pública de la persona privada, generar un espacio de intimidad, es un trabajo que a veces lleva mucho tiempo, pero sí funciona en este efecto de liberador del efecto de la mirada sobre el deportista, sobre la salud mental y sobre el rendimiento. Porque muchos deportistas, al sentirse observados o criticados en exceso, empiezan a rendir peor. Claro. Se empiezan, digamos, como a bajonear, por así decirlo. A bajonear, a tensionar, a angustiar, bueno, hay que ver en cada caso, a estresar, ansiedad. Hay muchos deportistas que antes de un partido tienen que tomar pastillas para dormir, ¿no? Porque ¿qué pasa si erra un penal? ¿Qué dirán después? ¿No? Todo esto está constantemente presente, ¿no? Sí. ¿Y qué opinás, digamos? Bueno, hay un dicho que dice que a los jugadores les sirve visualizar el penal que patearían la noche anterior. ¿Eso es verdad o no? Bueno, hay que ir viendo en cada caso. Sí, la visualización es una técnica de entrenamiento mental que se utiliza a veces para ver cómo vas vos a ejecutar el movimiento técnico o la destreza táctica, ¿no? Entonces le genera al deportista un escenario que de alguna manera es conocido porque lo va repitiendo mentalmente. La visualización sí es muy buena, pero yo lo que recomendaría es no tanto la visualización orientada a esto que se habla mucho como una ley de atracción, ¿no? Ajá. Que yo visualizo que la cosa sale perfecta. Porque a veces visualizar que la cosa sale perfecta, o que gano, o levanto la copa, o lo que fuese, y uno se aferra tanto a esa imagen de éxito, genera un efecto contraproducente. Porque al mismo momento de patear, es imposible que no se cruce un pensamiento de ¿y si eso no pasa? Entonces, si yo construí toda mi confianza en torno a esa imagen ideal, y justo antes de patear se me filtra un pensamiento, eso genera como una tensión que es muy difícil soportar. En cambio, si el deportista en la visualización visualiza su ejecución deportiva, que digamos que es lo que depende de él, no lo que le excede, si el arquero la ataja, si la pelota entra, si sale campeón, entonces de esa manera se reduce el efecto del miedo a fallar. Bueno, no, mismo, también puede pasar, digamos, que vos visualizás algo y quizás al último momento hay un cambio, algo que no te esperabas y te agarra como desprevenido. Diste en la tecla. Mira, eso pasa mucho a algunos tipos de deportistas, querer tener como todo planificado de antemano, ¿no? Entonces, en mi formación en psicoanálisis puntualmente, nosotros entendemos que pensar algo o anticipar algo es totalmente contrario a lo que se vive en la experiencia, porque yo puedo pensar 1000 escenarios posibles y después en la experiencia pasa el 1001. O puedo pensar un escenario y en la experiencia pasa ese uno, pero de otra manera distinta. Entonces, poder estar listo también para la contingencia, para eso que rompe el esquema, rompe lo planificado, rompe lo que puedo anticipar, también es un trabajo del psicólogo acompañando al deportista, ¿no? O sea, siempre se trabaja en dos patas, podemos pensar. En todo lo que puedo pensar, planificar o anticipar una estrategia de juego, por ejemplo, ¿no? Bueno, el rival juega así, entonces nosotros vamos a jugar así, asá, trabajamos esto, perfecto. Pero después está todo lo que sucede en medio del juego. Y entonces hay que estar listo para que en medio del juego el rival rompa con mi estrategia para resolverlo a él y poder adaptarse ahí a lo que propone el rival y a esa contingencia sin que eso me paralice, sin que eso me genere una angustia desmedida, Claro. ¿no? Que no me permite seguir jugando. Y para eso es muy importante depositar la confianza del deportista no solamente en todo lo que pueda anticipar, más obsesivamente en todos los planes que uno hace, sino también en la capacidad de afrontar esa incertidumbre propia del juego.
Bien. Bueno, yo creo que este mundial en específico demostró bastante esto que decís de que no hay nada dicho. Hubo selecciones que sorprendieron, hubo selecciones que, digamos, rompieron el molde. Bueno, y eso estuvo muy bueno también. Bueno, y el domingo tenemos la final. ¿Vos qué harías, digamos? O sea, ya jugamos el miércoles, tenemos 3 días de por medio. ¿Cómo se aprovechan esos 3 días de descanso? Bueno, vos lo dijiste, el descanso, ¿no? En estas instancias, yo creo, bueno, el técnico lo sabe mejor que nadie, pero el descanso tanto físico como psíquico, ¿no? Es muy importante porque hay muy poco tiempo de recuperación y ya hay mucho desgaste acumulado. Ujú. Y lo propio de la alta competencia, en este formato así de torneos, no es que es un combate de boxeo Mm. y se acaba el mismo día, sino que competís y en 3 días volvés a jugar y en 3 días de vuelta y en 4 y así. Es que hay poco tiempo para el descanso. Entonces ahí el cansancio acumulado, ya sea físico o psíquico, es lo más importante a trabajar, ¿no? Es como la alarma que uno siempre tiene ahí prendida de evitar llegar a ese momento. Ujú. Desde lo psíquico, bueno, cualquier estrategia de relajación, espacios de esparcimiento. Bueno, los muchachos tienen esta suerte de cábala del asado, ¿no? De descomprimir un poco ahí. Y también me parece que en esas instancias es importante, eh, como te decía antes, desligarse un poco de las redes sociales Ujú. y de todo lo que se comenta y de todo. Viste que se va agrandando la cosa. Se genera esta épica con Inglaterra, entonces el jugador de Sí. repente entra a jugar, ya sabe todos los jugadores que la historia que hay detrás. Pero si uno empieza a ver el comentario de allá y el comentario de acá, y que si pierden son unos cagos, y todo esto que se genera, uno entra con una carga emocional y mental muy pesada que evita que haga el trabajo que tengo que hacer, que es jugar. Entonces, creo que poder relajarse, poder contar con espacio de esparcimiento, siempre está muy bien si hay un psicólogo en el cuerpo técnico, Ujú. o un coach también, ¿por qué no? Porque hay equipos que tienen coach, que den un espacio a la conversación. Scaloni esto lo hace muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Eso también produce un efecto muy liberador. Pasa mucho también que específicamente con Argentina nosotros nos mimetizamos mucho con los jugadores, buscamos siempre apoyarlos, estar ahí. ¿Por qué pasa esto en Argentina y está bueno que pase o hasta algún punto no? Y está bueno porque, mira, me haces acordar, el otro día citaba a Freud. Freud dice que la fiesta, Ujú. ¿no? Es muy importante para que la gente se libere de sus pesares, ¿no? Es un paréntesis en su vida donde se libera. Yo creo que el argentino siempre se identifica con el fútbol porque primero es el deporte nacional, es el Ujú. deporte más practicado. Y después porque tiene esto de brindar muchas alegrías, es un paréntesis en la vida. Entonces, también se deposita mucho en la selección. em, y después hay otra cosa, efecto de identificación, más técnico lo que te iba a decir, pero la identificación es verme en un rasgo que tiene la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, la selección lo que transmite es esto de la lucha incesante, ¿no? De pelearla con el corazón, ser aguerridos, ¿no? Em, bueno, ahora somos campeones del mundo, pero antes pasaba, viste, que, bueno, una selección sudamericana contra las potencias de Europa. Entonces, todo esto genera un efecto de identificación que el argentino se ve reflejado ahí en esos muchachos que van a pelear contra Ujú. las grandes potencias, que vienen de abajo, muy de abajo, y que tienen hambre de gloria, ¿no? Entonces, no sé si respondí a tu Sí, pregunta. sí, tal cual es exactamente. Bueno, para cerrar el stream te quería preguntar qué mensaje le darías a los chicos, digamos desde la psicología deportiva, los que se quieren iniciar en algún deporte, qué recomendación les darías. Y también a los deportes o a los clubes que quizás no tienen tanto esto de la psicología deportiva, ¿con qué recomendación les darías para que, digamos, la empiecen a implementar? Bueno, a los chicos y a las chicas que empiecen el deporte que quieran, que encuentren algo que les guste. Es muy importante que el deporte sea algo que tenga, como decía antes, un disfrute, ¿no? Un deseo. Porque también ahí hay un rasgo propio en esa elección de un deporte X, ¿no? Ujú. A uno le gustará natación, a otro Sí. taekwondo, a otro fútbol. Bueno, son rasgos propios. Entonces, que encuentren ahí lo que les gusta me parece que es fantástico para después entrar en un mundo
que no solamente es saludable, sino que también es una escuela de vida, porque el deporte transmite valores y a todos, bueno, yo he sido deportista y a todos nos enseña cómo vivir, cómo afrontar las adversidades, cómo formar un grupo de trabajo, ¿no? Cómo sostener al de al lado cuando está más flojo, floja. Entonces, todo esto que uno aprende en el deporte, que me parece que hasta es un intensivo de lo que es la vida después, uno después lo transfiere a la vida. Eso por el lado de los chicos y las chicas, que elijan algo que les guste, Ujú. que disfruten del deporte. Y después, respecto a lo que me preguntabas de los clubes, nosotros estuvimos recorriendo ahí con la Fundación PUP y los clubes del Partido San Martín con el programa de Paremos la Pelota. Y ahí lo que brindamos son talleres de asistencia a los distintos clubes en materia de psicología deportiva. ¿Qué es lo que vemos en todos? Que todos los clubes repiten la misma problemática. Hoy en día los chicos y las chicas eh, tienen mucha ansiedad, tienen mucha frustración de la mano de la ansiedad y se genera una conciencia de cortoplacista. Que en el deporte en realidad es más largoplacista que cortoplacista. Yo entreno durante años para lograr algo Claro. y hoy en día los chicos quieren entrenar un mes y ya. Ser el mejor de los, sí, tal cual. Todo esto hace que el deporte de repente se vuelva un campo que genera mucha ansiedad y frustración en los chicos y a veces es importante contar con la figura del psicólogo para poder asesorar a esos entrenadores en estrategias, en problemáticas de época. Es muy de la época actual. Podemos hablar de la famosa generación Z, que tiene esta baja tolerancia a frustración, exacto, y esta conciencia del corto plazo, ¿no? Fomentada obviamente, bueno, por las redes, que no hay que demonizarlas, pero bueno, es como el lado B de las redes. Sí, sí. Y entonces atenta contra una carrera a largo plazo, atenta contra finalmente incorporar los valores que trae el deporte, esto de la perseverancia. Si yo me frustro 2 veces porque me salió mal las cosas y quiero renunciar, no puedo ser nunca perseverante. Exacto. Entonces, contar con esta asistencia me parece que es muy importante para los clubes, sobre todo también, no para trabajar en el rendimiento deportivo, sino en todo lo que es la rama de la salud mental, que hoy en día se utiliza mucho en el deporte. Bueno, gracias Martín por venir y contarnos un poco de lo que es la psicología deportiva y nos vemos en un próximo programa de Stream.